Bueno, hola, ¿cómo están? En este video, que posiblemente es al que más empeño le he puesto nunca, me quiero dedicar a hablar una vez más de Jurassic World Dominion, ya casi un año de su estreno. Pero esta vez no para hablar de lo que opino o de su calidad, sino para analizar un lado del que no se habla mucho. Y eso es la ciencia, que no tiene tanto que ver con los dinosaurios, sino con la bioingeniería, que ha sido una parte fundamental de esta franquicia desde sus orígenes, pero de la que quizá no se habla mucho, y Dominion, más que casi cualquier otra película de la franquicia, con la posible excepción de la primera, tiene mucho que decir al respecto. Personalmente yo soy ingeniero en biotecnología, así que esto es algo que también a nivel personal me interesó mucho de la película y que originalmente planeé sacar a finales del año pasado, pero pues no se pudo dar. De todos modos, aquí está el producto final, solo un poco tarde. Y bueno, para todo lo que hablaré, obtuve referencias principalmente de artículos científicos, los cuales dejaré en la descripción de este video. Y también quiero dejar en claro que justamente el usar fuentes científicas fue algo clave para este proyecto, ya que aunque yo sé algo sobre este tema, es preferible siempre utilizar las fuentes científicas para respaldar todo lo que uno está diciendo cuando habla de estos temas, para no desinformar, ¿no? Entonces, obviamente también puedo haber cometido algún error y pues si lo hice, háganmelo notar si saben del tema, ya que este es el primer video que hago más inclinado hacia la divulgación, entonces soy un poco novato en esto. Y bueno, sin más por el momento, espero que disfruten del video. Para empezar desde el principio, en la introducción de la película se nos menciona que Biosyn está interesado en estudiar el antiguo sistema inmune de los dinosaurios. ¿Esto tiene algo de sentido? Bueno, en realidad es difícil saber si el estudio del sistema inmune de los dinosaurios no avianos nos traería información realmente útil para los problemas de salud actuales o para aplicaciones de biofarmacéutica. Sin embargo, no es algo que carezca de sentido, porque lo cierto es que los dinosaurios han sido clave ya para nuestro entendimiento del sistema inmune. El sistema inmune aviano es relativamente bien conocido, principalmente el de los gallos, que han servido como modelo de estudio histórico en inmunología. Y bueno, las aves, los dinosaurios modernos, fueron esenciales para identificar la función y localización de los linfocitos T y B. De hecho, estos últimos llevan ese nombre por un órgano de las aves llamado la bolsa de Fabricio, que es donde se generan estas células en estos animales. Además, aunque el sistema inmune de las aves es muy similar a los mamíferos porque vienen de un ancestro común, existen diferencias significativas que vale la pena investigar, especialmente algunas moléculas del sistema inmune que han evolucionado para funcionar de manera distinta, aunque no entraré en tanto detalle en este aspecto. Incluso en aplicaciones más prácticas, el estudio de inmunología en aves fue esencial para el desarrollo de algunas de las primeras vacunas, en las investigaciones de Louis Pasteur y el descubrimiento de la posibilidad de vacunar directamente huevos, lo que lleva incluso a la producción de anticuerpos de ave para varias aplicaciones. En conclusión, no sabemos cómo se daría esto que se escribe en la película, pero es un estudio que vaya que podría valer la pena si nos basamos en lo que se ha hecho en dinosaurios modernos y en la historia de la ciencia. Continuando con la película, una de las escenas de la versión extendida de esta que nos da más contexto sobre la trama de las langostas es una en la que Ellie Sattler utiliza un dispositivo que ella llama un secuenciador de campo para analizar el ADN de una de las langostas gigantes atrapadas por los niños. De esto ella saca la conclusión de que la langosta tiene genes que han estado extintos desde el periodo Cretácico, lo cual implica que pudieron ser modificados con paleo-ADN. ¿Esto tiene algo de sentido? Pues bien, la realidad es que los dispositivos de secuenciación en campo sí existen. Principalmente son producidos por la empresa Oxford Nanopore, lo cual en realidad es fantástico, puesto que los investigadores en el campo tienen acceso a tecnologías de secuenciación sin la necesidad de estar en un laboratorio o de estar mandando sus muestras a otros lados del mundo, pudiendo llegar a identificar especies ahí mismo, lo cual está facilitado por tecnologías portables de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, que permite la amplificación de genes específicos que con la secuenciación pueden ayudar a la identificación de un organismo. Justo como hace Ellie Sattler en la película, aunque ella nunca menciona una PCR. Dejo el link a un video en la descripción que explica un poco mejor cómo se hace la secuenciación de campo en una selva de Ecuador. En cuanto a la parte de los genes del Cretácico, esto ya es un poco más inventado, porque aunque como ya mencioné la secuenciación en esta escuela es principalmente factible, la realidad es que si se quiere identificar genes específicos, tanto la PCR como muchas tecnologías de secuenciación requieren de conocer la secuencia de estos, lo cual sería algo complicado con genes del Cretácico, aunque sí es cierto que en este universo se tiene ADN de esa época. Quizá de los insectos también, aunque esto no se deja tan claro. Pero bueno, esto explicaría cómo Ellie puede concluir que son genes del Cretácico, así que es posible que sea justificable. No se deja en claro, pero si todo esto es cierto, me imagino que se usaron genes de dinosaurio para la modificación. Ahora sí, pasando a uno de los aspectos principales y más polémicos de esta película, el tema de las langostas, sorpresivamente me parece que la modificación genética en insectos está ligeramente menos investigada que en otros seres vivos.
Sin embargo, la investigación definitivamente sí existe y es posible. En los últimos años, utilizando tecnología de CRISPR-Cas, definitivamente ha avanzado más este campo. Esta tecnología ya es bastante famosa, pero les dejaré una fuente en la descripción si quieren conocerla más a detalle, así como la edición genética aplicada a insectos. Un ejemplo interesante del cual hablaré más en un momento es el uso de ingeniería genética para intentar evitar el contagio de la malaria por su vector mosquito, pero en lo que se refiere a las langostas en particular, recientemente encontré un preprint, es decir, un trabajo científico que aún no está revisado por pares, así que tómenlo un poco con cautela, que investiga la manipulación genética del grillo doméstico, del mismo orden de las langostas, Orthoptera, utilizando CRISPR-Cas y una tecnología conocida como ARN interferente, del cual también les dejaré información en la descripción, para desactivar los genes, así como insertar genes exógenos al grillo. Esto con posibles aplicaciones particularmente para el futuro consumo humano, lo cual es muy curioso, pero no se descartan otras aplicaciones. En el caso que ya mencioné de los mosquitos, se suele utilizar una tecnología a la que se conoce como genética dirigida. En esta se propaga un conjunto particular de genes a través de una sola población, incluso a través de varias generaciones. Hay otro link en la descripción para ver esto visualmente. Esto es importante porque lo que vemos en la película, sobre todo considerando la modificación que introduce Henry Wu en las langostas para resolver la crisis, uno podría asumir que esto se hizo para lograr este objetivo, por lo que de otro modo el gen introducido no sobreviviría en la naturaleza, y es otro gran ejemplo para una aplicación en el mundo real de CRISPR-Cas que se deja implícito en la película, a mi parecer muy interesante. En la vida real, como mencioné, esto se ha aplicado principalmente para investigar maneras en las que se puede suprimir el contagio de enfermedades contagiadas por mosquitos, principalmente la malaria en la especie Anopheles gambiae. Por otro lado, examinemos los propósitos originales de Biosyn con el proyecto Hexapod Allies. Durante la edición extendida de la película se da muy necesario contexto de cuál era el plan original y se deja en claro que no era realmente en un principio un plan diabólico, sino uno en el que las langostas procedían modificaciones genéticas en cultivos. Aunque pues si son langostas es algo obvio lo que iba a pasar, pero bueno. ¿Es posible que los insectos expresen modificaciones de este tipo? Lo cierto es que sí encontré una referencia muy curiosa al respecto. En principio del portal The Guardian, lo que se me hizo curioso es que el programa se llama Insect Allies, no muy diferente de Hexapod Allies, el nombre del programa de Biosyn. Supongo que es razonable que Trevorrow haya sacado de aquí la inspiración para ese aspecto. Queriendo una fuente más científica sobre este programa, me metí al artículo que se referencia en el portal, que es una discusión de algunos científicos en Science sobre sus preocupaciones sobre estos temas. En realidad es el gobierno de Estados Unidos y no de una compañía este proyecto. El programa es de la agencia DARPA y consistía, no estoy seguro, en la creación de insectos que acarrean un virus que podrían ayudar a proteger ciertos cultivos de algunas amenazas comunes, como plagas, al insertar ciertos genes en los cromosomas de estas plantas en el propio campo. La principal preocupación que tenían los expertos es la posibilidad de que esta investigación podría llevar al uso de los insectos como armas biológicas. Hay evidencia de que este proceso también involucra CRISPR-Cas, pero no hay demasiada información que yo haya encontrado al respecto. Los insectos que sí se planea usar en este programa obvio no son las langostas, sino que son áfidos, saltahojas y moscas blancas. Algo que me pareció interesante personalmente es que en la película estas preocupaciones no son las que se ven, sino que simplemente vemos al programa fracasar por razones más típicas de una obra como Jurassic Park que de Jurassic World, que antes había tenido temas de armas biológicas en las películas. Probablemente este es el tema más interesante que investigué para este video porque no tenía ninguna idea al respecto, y definitivamente se puede tener discusiones éticas al respecto. Así que los invito a leer los artículos de Science que son muy cortos, aunque sea usando la plataforma Sci-Hub para leer artículos científicos en uno de estos casos. También les dejo la página del programa de DARPA. Pasando a la otra trama importante de la película, que es todo lo relacionado con Maisie Lockwood. De entrada, como se sabe desde Fallen Kingdom, Maisie es un clon de su madre Charlotte. En la vida real la clonación ya es una realidad, aunque no en humanos, pero desde el conocido caso de la oveja Dolly hay otros animales que se han clonado, principalmente utilizando el método de transferencia nuclear de células somáticas, SCNT, el cual básicamente se utiliza en un óvulo al que se le quita el núcleo y se le inserta el núcleo de una célula somática diferenciada, es decir, una célula no reproductora de cualquier otra parte del cuerpo, lo cual permite crear un embrión viable en algunos casos. Ahora mismo esto se utiliza aunque no súper ampliamente, pero sí para varias aplicaciones relacionadas ya con ganadería, conservación e incluso farmacéutica y desextinción. Seguramente aumentará en los próximos años, aunque posiblemente no en humanos, de hecho no debería suceder en humanos. Incluso con la revelación sobre Charlotte Lockwood, esto no creo que cambie la tecnología usada, ya que el embrión viable creado con su mismo material genético debería poder ser implantado en ella, hasta donde yo sé, aunque no estoy 100% seguro. Sin embargo, en lo que se refiere a Beta, la hija Velociraptor de Blue, esto claramente no es lo que sucedió, ya que Blue se reprodujo por su cuenta.
lo cual no es nuevo para Jurassic Park, pero en este caso se atribuye al ADN del lagarto monitor en vez del ADN de rana. Aunque no se menciona directamente en la película, esto se debe a un proceso llamado partenogénesis, en el cual se da un desarrollo embrionario en óvulos no fertilizados, algo así como una forma de reproducción sexual incompleta que permite, entre comillas, nacimientos vírgenes, lo cual es algo documentado en varios grupos de animales, aunque se ha visto que se vuelve algo más complicado cuando se trata de vertebrados superiores, también entre comillas. Sin embargo, sí es algo que es más documentado en lagartos, como los propios lagartos monitor, e incluso en algunos dinosaurios modernos, es decir, las aves. Como en los otros temas que he tratado, dejaré referencias al respecto en los comentarios. De manera interesante, se ha reportado que la mayoría, por no decir que todas las aves nacidas por partenogénesis, resultan ser machos, lo cual es completamente diferente de beta. Esto sucede porque la combinación de cromosomas que hace aves o varanos hembras, es decir, en esos casos WW, es letal. En esos animales no hay cromosomas XY, sino ZW. Similarmente a la película, hay reportes de que los únicos nacimientos por partenogénesis en lagartos monitor sucedieron en situaciones en las cuales no existía la presencia de un macho, así que eso sí es consistente con lo que se ve en la película. Ahora, ¿es comparable la situación de Beta con la de Maisie como sugiere el Dr. Wu? Lo cierto es que existen varios tipos de partenogénesis. La mayoría de reportes de aves y varanos describen crías diploides, es decir, con dos copias de ambos cromosomas. Este tipo de partenogénesis se divide entre apomíctica y automíctica. La partenogénesis apomíctica es aquella en la que se produce verdaderos clones, también entre comillas. En este caso, los óvulos se producen por mitosis en vez de meiosis, y por lo tanto son células diploides que pueden desarrollarse. Desafortunadamente, los reportes indican que varanos y aves generalmente desarrollan partenogénesis por un proceso llamado automixis, por lo cual beta no debería ser ni hembra ni un clon perfecto, lo cual vuelve su comparación con Maisie algo sin sentido. En conclusión, sí hay fundamentos para decir que Blue se reprodujo por partenogénesis, pero esto no debería haber resultado en una clona perfecta de acuerdo a la evidencia científica. Después de conocer el origen de Maisie, se revela que Charlotte Lockwood sufría de una enfermedad mortal, la cual no se nos revela, pero sí se nos revela que Maisie la habría heredado como su clona. Es por ello que Charlotte arregló el defecto genético en el genoma de Maisie, al usar un patógeno para cambiar sus células. Aunque por alguna razón la película decide ser algo ambigua respecto a lo que sucede aquí, es bastante claro que se trata de terapia génica, una aplicación real de la tecnología de ingeniería genética que lleva investigándose ya varias décadas, con resultados mixtos pero que son cada vez más prometedores. En general, esta terapia consiste en llevar genes terapéuticos a las células del paciente, esto con el fin de arreglar el defecto que provoca una enfermedad. Esto ya se ha investigado para enfermedades como cáncer, Alzheimer, hemofilia, enfermedades infecciosas, entre otras. Existen dos principales métodos para la entrega de genes a los pacientes: ex vivo, es decir, fuera del cuerpo del paciente, del cual se toman algunas células a las cuales se modifican genéticamente y se las vuelve a trasplantar al paciente; e in vivo, para la cual los genes son entregados directamente al cuerpo del paciente, que es lo que podemos asumir que pasó con Maisie, ya que vemos a Charlotte Lockwood inyectarle algo. Estos genes necesitan un vector, un vehículo que los lleve dentro de las células. Una de las estrategias más usadas para ello son los vectores virales. Esto se consigue insertando los genes de interés dentro de algunas clases de virus, y estos se usan después para infectar a las células del paciente, permitiendo mediante un mecanismo particular de cada virus que estos genes se expresen. Seguramente es esto a lo que se refiere la película cuando se habla de un patógeno. Sin embargo, el uso de este término es erróneo porque todos los virus usados para estas aplicaciones se diseñan específicamente para que carezcan de los genes que los hacen producir enfermedades y ser patógenos. Me imagino que por el contexto de la pandemia decidieron evitar la palabra de virus, porque no se me ocurre otra razón. Otro asunto raro de lo que se explica en la película es el hecho de que se modifican todas las células de Maisie. Esto, al menos hasta donde yo sé, no se ha logrado y no tendría mucho sentido en ningún otro caso, puesto que en primer lugar muchos virus tienen particular afinidad para infectar algún tipo de célula o de tejido en particular, lo cual es relevante a la hora de escoger qué virus se puede utilizar para una terapia génica, y además porque no todos los genes son expresados por todas las células, entonces no en todo el cuerpo es necesario corregir un defecto genético teórico, aunque aún así no sabemos de qué enfermedad estamos hablando, entonces quizá esta enfermedad sí que fuera necesaria. Pero bueno, hay poco más que decir al respecto más que esto. Ya para cerrar el video, la trama de las langostas y la de Maisie convergen al final de la película porque Wu quiere investigar a Maisie y a Beta para saber cómo es que Charlotte modificó las células de Maisie y utilizar esta información para resolver el asunto de las langostas. La manera en la que yo le encuentro sentido a esto es con CRISPR-Cas, que ya mencioné mucho en este video.
Como dije, seguramente es la clave para la manera en la que Henry Wu resuelve este problema de las langostas. Y bueno, tiene algo de sentido estudiar a Macy, puesto que esta técnica es una de las más investigadas para utilizar en terapia génica y en muchos casos se utilizan vectores virales para su entrega. Entonces tiene sentido que CRISPR-Cas se utilizó en la terapia que le hicieron a Macy. Con esto me parece que el aspecto científico en bioingeniería de Jurassic World Dominion no es perfecto ni mucho menos, pero no está nada mal e incluso se puede encontrar algo con sentido en ambas tramas hasta cierto punto. Como pueden ver, hay mucho de qué hablar en la película y sobre su representación de la bioingeniería. Incluso me faltó mencionar algunas otras cosas menos relacionadas con la trama principal, como la mención de que Ellie escribe artículos sobre biocombustible o ciencias de la Tierra, pero esto lo dejaré por fuera de momento. Evidentemente, pues no se trata de una representación perfecta de todos los aspectos de bioingeniería, pero pues ni siquiera Jurassic Park hizo este trabajo tan decentemente. Entonces creo que dentro de lo que cabe es un buen trabajo y yo disfruté mucho investigando para este video. Pero bueno, ustedes díganme qué opinan en los comentarios y quizá en un futuro no muy lejano haga un video de este mismo estilo para la primera película de Jurassic Park, que me gustaría complementarlo también con la novela. En fin, espero que quien haya llegado hasta aquí haya disfrutado el video y tal vez haya aprendido algo. Nos vemos.